Eclipse es una plataforma de software de código abierto, independiente de la plataforma, para desarrollar lo que el proyecto llama aplicaciones de cliente enriquecido, opuesto a las aplicaciones cliente liviano basadas en navegadores. Eclipse es también una comunidad de usuarios extendiendo constantemente las áreas de aplicación cubiertas. Fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de herramientas para Visual Age. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto y un conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios. Las versiones más actuales de Eclipse disponen de las siguientes características: un editor de texto, resultado de sintaxis, compilación en tiempo real, pruebas unitarias con JUnit. JUnit es un conjunto de librerías creadas por Eric Gama y Ken Beck que son utilizadas en programación para hacer pruebas unitarias de aplicaciones Java. JUnit es un conjunto de clases framework que permiten realizar la ejecución de clases Java de manera controlada, para poder evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de la clase se comporta como se espera. Es decir, en función de algún valor de entrada, se evalúa el valor de retorno esperado. Si la clase cumple con la especificación, entonces JUnit devolverá que el método de la clase pasó exitosamente la prueba. En caso de que el valor esperado sea diferente al que regresó el método durante la ejecución, JUnit devolverá un fallo en el método correspondiente. JUnit es también un medio de controlar las pruebas de regresión necesarias cuando una parte del código ha sido modificado y se desea ver que el nuevo código cumple con los requerimientos anteriores y que no se ha alterado su funcionalidad después de la nueva modificación. Control de versiones con CVS. El CVS, también conocido como Concurrent Version System o Concurrent Versioning System, es una aplicación informática que implementa un sistema de control de versiones. Mantiene el registro de todo trabajo y los cambios en los ficheros, que forman un proyecto, y permiten que distintos desarrolladores colaboren. CVS se ha hecho popular en el mundo de software libre. Sus desarrolladores difunden el sistema bajo la licencia GPL. Integración con ANT. AND es una herramienta usada en programación para la realización de tareas mecánicas y repetitivas, normalmente durante la fase de compilación y construcción. Esta herramienta, hecha en Java, tiene la ventaja de no depender de las órdenes de shell de cada sistema operativo, sino que se basa en archivos de configuración XML y clases Java para la realización de las distintas tareas, siendo idónea como solución multiplataforma. Asistentes para creación de proyectos, clases y pruebas, además de permitir la refactorización. La refactorización, del inglés refactoring, es una técnica de la ingeniería de software para reestructurar un código fuente, alterando su estructura interna sin cambiar su comportamiento externo. La refactorización es la parte del mantenimiento del código que no arregla errores ni añade funcionalidad. El objetivo, por el contrario, es mejorar la facilidad de comprensión del código o cambiar su estructura y diseño y eliminar código muerto, para facilitar el mantenimiento en el futuro. Añadir nuevo comportamiento a un programa puede ser difícil con la estructura dada del programa, así que un desarrollador puede refactorizarlo primero para facilitar esa tarea y luego añadir el nuevo comportamiento. Práctica número 4. Obtener Eclipse, ver su instalación y opciones básicas de compilación en la siguiente dirección: www.eclipse.org. Los requisitos para esta práctica son tener instalado cualquiera de los sistemas operativos listados, una conexión a Internet y un navegador web.
Una vez estemos en la página principal de eclipse.org, hacemos clic donde dice Download Eclipse. Esto nos enviará a otra sección donde tenemos dos posibles descargas. Las distribuciones de Eclipse, que sería un poco complicado explicar ahora, y descargar Eclipse. Damos clic en descargar Eclipse y aquí tenemos la que se supone sería la más cercana a nuestra locación, pero además tenemos la opción de elegir otros espejos, como vemos. Esto obviamente sería para Windows. Si nos regresamos a la página anterior, veremos que dice Windows claramente. Si deseamos descargar versiones de Eclipse para otros sistemas operativos, tendremos que entrar a esta parte de aquí donde dice Other Downloads for 3.2.2. Y aquí tenemos la lista completa de archivos por plataforma: Windows, Linux, todas las opciones que hay de Linux, Solaris, AIX, HPUX y Mac OS X. Además del código fuente de Eclipse. Como nosotros queremos el de Windows, tendremos que dar clic aquí y en Download. Y veremos que en el caso de Windows nos manda a esta parte de aquí. Bien, damos clic aquí y lo descargamos. Una vez que lo hayamos descargado, vamos a extraerlo, vamos a descomprimirlo. Una vez que lo hayamos descomprimido, tenemos dos opciones en la carpeta que se nos ha creado donde lo hayamos descomprimido. Una es hacer doble clic sobre el archivo Eclipse o sobre el archivo Startup. En cualquiera de los dos el resultado sería el mismo. Tenemos que al lanzar Eclipse nos pide que seleccionemos nuestro espacio de trabajo. Dejamos el que está por defecto y damos clic en OK. Dejamos que cargue. Nada más iniciar Eclipse nos va a mostrar la pantalla de bienvenida. Es algo muy similar a la práctica anterior en NetBeans, donde teníamos varias opciones entre tutoriales, ejemplos, noticias y otros. Entonces podemos hacerlo pequeño o bien cerrarlo, y vamos a crear un nuevo proyecto en Eclipse para poder ejemplificar cómo trabajar con Eclipse, por lo menos la parte más básica, que va a ser compilar un pequeño ejemplo como hicimos anteriormente. Vamos a hacer un proyecto que se llame prueba 00 o 01 mejor. Ok, todo está bien. Creamos el proyecto prueba y hacemos clic derecho sobre la prueba y creamos una clase. Y el nombre le ponemos
prueba 01. Ok, y le indicamos que nos construya un método principal. Y finalizamos. Listo, ya lo tenemos. Nuestro programita, nuestra estructura de programa hecha. Lo que tenemos que hacer ahora es borrar como siempre esto y escribir un pequeño mensajito en pantalla. Que diga hola. Listo. Entonces tenemos el programita. Ahora lo único que tenemos que hacer es correrlo, ¿verdad? Para ver qué tal funciona. Aquí nos va a pedir hacer ciertas cosas, entonces tenemos que correrlo como aplicación de Java. Hacemos doble clic en él. Le damos aquí las opciones. Habilitamos la última, aplicar, run. Ok. Y listo. Nos ha corrido nuestro programita. Esto quiere decir que Eclipse sí funciona y se ha descargado bien de la página principal. Y si nos fijamos, Eclipse nos genera menos código que NetBeans. Como podemos ver, solo nos pone lo que necesitamos. Pues bien, para instalar Eclipse en Ubuntu tenemos que abrir el Synaptic y buscar Eclipse. Una vez que Synaptic termine de buscar los archivos, vamos a buscar el siguiente, Eclipse. Hacemos doble clic sobre él y nos dice todo lo que necesita instalar, que como vemos son bastantes paquetes. Damos en marcar y en aplicar. Aplicamos de nuevo y dejamos que Synaptic descargue los paquetes. Una vez instalado, lo único que tenemos que hacer es ir al menú de aplicaciones para darnos cuenta que nos ha aparecido un nuevo menú llamado programación, en el que se encuentra Eclipse. Hacemos clic nada más empieza a cargar, nos va a aparecer esta ventana que es un asistente para indicarnos, o más bien que le indiquemos en qué carpeta queremos colocar nuestro espacio de trabajo. En esta ocasión vamos a dejar la que está por default. Hacemos clic en OK y dejamos que siga cargando. Una vez abierto Eclipse, podemos ya ver las opciones que nos presenta. Pues bien, en Ubuntu también hacemos lo mismo. Utilizando ADEM, buscamos la palabra Eclipse y seleccionamos el paquete, solicitamos la instalación y aplicamos los cambios. Una vez que ADEM finalice de instalar Eclipse, vamos al menú K, a Desarrollo, Eclipse. Como siempre, elegimos el espacio de trabajo y dejamos que Eclipse cargue. Y listo, tenemos
Eclipse instalado en Kubuntu. Seguimos con BlueJ. BlueJ es un entorno integrado de desarrollo diseñado específicamente para la enseñanza introductoria del lenguaje Java. Fue desarrollado en una universidad específicamente con el fin de enseñar la orientación a objetos con Java. El ambiente de BlueJ fue desarrollado como parte de un proyecto de investigación universitaria sobre la enseñanza a los principiantes en orientación a objetos. El sistema está siendo desarrollado y mantenido por un grupo de investigación en la Universidad de Deakin, Melbourne, Australia, y la Universidad de Kent, en Canterbury, Reino Unido. El proyecto es apoyado por Sun Microsystem. Algunas de sus características son entorno completamente integrado, despliegue gráfico de la estructura de la clase, edición gráfica y textual, incorporación de un editor, compilador, máquina virtual, depurador, etc. Interfaz fácil de usar, ideal para principiantes, creación interactiva de objetos, llamadas interactivas a objetos, testeo interactivo y desarrollo incremental de aplicaciones. Práctica número 5. Obtener BlueJ, ver su instalación y opciones básicas de compilación. La página de la que tenemos que descargarlo es www.bluej.org. Los requisitos: aquí tenemos la página de BlueJ, donde podemos acceder mediante download a descargarlo para los distintos sistemas operativos para los que está disponible. En el caso de Windows, que no son ni siquiera 3 megas, podemos descargarlo directamente desde aquí. Vamos que sí. Lo guardamos. Bien, vamos a seguir. Si nos regresamos a la página principal y bajamos un poco, veremos que también existe una versión de NetBeans para BlueJ que tiene cierta integración con NetBeans. De hecho, NetBeans se comportaría como lo hace BlueJ, solo que con todas las ventajas que tiene NetBeans. Bueno, ya que lo hayamos descargado, ejecutamos el archivo y vamos a instalarlo. Siguiente, que nos ponga eso, muy bien, instalar. Muy bien, una vez que finalice le damos que ejecute BlueJ al darle clic en finalizar, y aquí lo que va a pasar es que nos va a empezar a pedir una versión de JDK. Vamos a buscarla. Damos clic en OK. Y como vemos, la 1.5 es totalmente válida, ya que no aparece dentro de las versiones inválidas de Java. Entonces hacemos clic en la versión de JDK que tenemos y damos clic en Launch BlueJ. Aquí tenemos el entorno de BlueJ. Podemos crear un nuevo proyecto.
y elegir exactamente dónde queremos que se guarde. Por ejemplo, ponemos prueba 02. Y esta es una forma muy personal de trabajar con Java, pues BlueJ no es el típico IDE que estamos acostumbrados a utilizar o que hemos estado viendo en el curso. Es más bien un IDE que permite ver de forma muy particular cada movimiento y cada proceso que hay en nuestro programa. Por ejemplo, aquí hemos creado una clase que se llama prueba. Le damos doble clic sobre ella y se nos va a abrir el editor. Aquí tenemos el código generado, pero eso no quiere decir que no podamos modificarlo completamente. Si nosotros seleccionamos todo este código y lo borramos y volvemos a hacer nuestro pequeño programita de ejemplo, no tendría por qué cambiar la forma en que estamos trabajando. Hacemos nuestra clase principal, dentro de ella ponemos los parámetros. Y aquí ponemos lo que hemos estado viendo. Un programita de ejemplo que a esa altura ya se deberían de haber aprendido sin necesidad de saber qué significa. Tenemos la posibilidad de hacer modificaciones, de compilarlo, incluso podemos ver la documentación que es generada automáticamente en cuanto lo vamos escribiendo. Nuestros métodos, nuestros constructores, en fin, todo lo que conlleva hacer un programa en Java. Si lo compilamos, veremos que lo compila y dice que no tiene errores de sintaxis. Y al parecer tampoco tiene ninguna clase de error lógico, así que vamos a cerrarlo. En fin, es un poco complejo tratar de explicar lo que se puede hacer con BlueJ si no se tiene una base. Sobre todo porque se trabaja de forma diferente que el resto de IDEs. Y también sobre todo porque permite ver el funcionamiento interno de nuestros programas. Vemos cómo se comunican las clases, cómo se pasan los valores, en fin, todo lo que lleva al programar con orientación a objetos es perfectamente visualizable con BlueJ. En la página oficial de BlueJ podemos irnos a documentación y ahí encontraremos un pequeño tutorial básico de BlueJ, así como el testeo de Unity. Podemos encontrar versiones en español de estos dos tutoriales. Solo es cuestión de entrar a la opción de otros lenguajes disponibles y buscar en español, descargarlo. Incluso este también se encuentra en español, como podemos ver. Aquí tenemos el manualito. La verdad es que es un manual muy pequeño, solo son 38 páginas. Pero tiene su utilidad ya que nos permite ver cómo es que podemos trabajar con BlueJ.
No es un manual de Java, no nos dice cómo programar en Java, pero sí nos dice cómo utilizar BlueJ y aprovechar la mayoría de las opciones, porque también hay algunas que que ni siquiera toca ni menciona. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Pues bien, una vez que estemos en la página de BlueJ, ya sabemos a dónde ir. Solo que en esta ocasión vamos a seleccionar el archivo que vemos aquí, el que es referente a otros sistemas operativos basados en Unix que no sean Mac OS X o bien un entorno Windows, pero para asegurarnos de que va a ser totalmente compatible nuestra versión de JDK con la versión de BlueJ, podemos irnos a versiones previas de BlueJ y como vemos aquí tenemos versiones anteriores. Entonces vamos a seleccionar la 2.1.3 para asegurar la compatibilidad. La guardamos. Una vez que hayamos descargado BlueJ, lo único que tenemos que hacer es ir a aplicaciones, accesorio, terminal, y ya estando ahí vamos a entrar a nuestra carpeta de escritorio para acceder a los archivos que existen ahí en el escritorio para poder ejecutar la siguiente instrucción. Vamos a poner Java -jar y el nombre de nuestro archivo. Lo ejecutamos. Y aquí vemos que nos ha marcado una buena cantidad de errores. Esto se debe a que seguramente tenemos una versión del JDK por defecto que no es la que hemos instalado en estas prácticas. Esto quiere decir también que tenemos varias versiones, así que para saber qué versiones tenemos, vamos a poner el siguiente comando: sudo update-alternatives config java. Y como vemos, tenemos tres alternativas, y como decíamos, la versión que está por defecto es la versión de la GNU Compiler Java. Nosotros la que necesitamos para que funcione todo correctamente es la segunda opción, así que aquí nos pide que cambiemos el número o dejemos el valor por omisión, que es el que tiene el asterisco. En este caso vamos a cambiar el número. Ya teniendo la versión de Java por defecto que necesitamos, ahora sí podemos ir a nuestro escritorio, bien. Una vez corregido el problema, lo único que tenemos que hacer es reintentar con nuestro comando anterior y ver si podemos instalar el paquete. Pues bien, una vez ejecutado nuestro paquete jar, nos aparecerá esta ventana, la cual indica tanto el directorio de instalación de BlueJ, que si no tenemos ningún otro usuario en el PC podemos dejarlo tal cual. De lo contrario, es aconsejable ponerlo
en el directorio opt para permitirle a los demás usuarios acceder al programa. Como vemos, la versión del JDK que vamos a utilizar es la que hemos instalado en este curso. Simplemente tenemos que dar clic en instalar para que BlueJ sea instalado. Done. 1. Y bien, solamente tendríamos que ir a la carpeta donde lo instalamos, que en este caso fue en el escritorio BlueJ. Entramos y lo único que tendríamos que hacer es darle permiso como ejecutable y ejecutarlo. Listo, tenemos corriendo BlueJ en Ubuntu. En Kubuntu, instalar BlueJ es exactamente igual que en Ubuntu. Hacemos clic en Download, hacia la izquierda o en la derecha, bajamos, hacemos clic en la versión 2.13 o 2.1.13 mejor dicho, la descargamos. Una vez descargado BlueJ, vamos a ir a la consola y al igual que en Ubuntu vamos a escribir el siguiente comando: update alternatives espacio config java. Y como vemos, al igual que en Ubuntu, aquí también tenemos configurado por default el compilador de GNU. Entonces hay que cambiarlo al de Sun Microsystem y posteriormente instalarlo. Entonces abrimos el desktop, entramos y ponemos el mismo comando que habíamos estado utilizando: java espacio -jar y el nombre del archivo. Enter. 3, 2, 1. Y nuevamente vemos nuestra ventana donde está la dirección de instalación. Aquí de hecho podemos cambiarla, quitarla del desktop, del escritorio, para que se instale en una carpeta dentro de nuestra carpeta personal. Dejamos el JDK que hemos seleccionado por defecto e instalamos. Damos clic en Done. Ahora si nos salimos y vemos, ya tenemos una carpeta que se llama BlueJ. Entramos y ejecutamos el archivo BlueJ. Ahí lo tenemos. Bueno, olvidé esto. Lo ejecutamos como archivo y vemos que se abre. Y listo, ya tenemos BlueJ en Kubuntu. Pues bien, una vez hayamos descargado nuestro archivo jar de BlueJ, vamos a ir a la terminal, a la carpeta donde hayamos descargado dicho archivo, y lo único que tenemos que hacer es escribir la instrucción java seguida de un guión y el parámetro jar seguido del nombre del archivo
Una vez hecho eso, nos aparecerá la ventana de instalación de BlueJ, ¿no? Donde nos indica el directorio de instalación y el directorio de nuestro JDK, que bien podríamos cambiar en caso de no querer los que tenemos por default. Hacemos clic en instalar. Y para poder ejecutarlo solo tenemos que ir a la carpeta de instalación y ejecutar el archivo BlueJ. Y listo. Ya tenemos BlueJ instalado en Solaris.